Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presentan estudios bíblicos a través de la Biblia. Un análisis contextualizado, exegético y hermenéutico de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiaremos la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos estudios fueron diseñados por el teólogo erudito John Vernon McGee y fueron narrados por el pastor Samuel Montoya. Acompáñenos en este interesantísimo recorrido bíblico a través de la Biblia. Los dejo con el estudio del día de hoy. Nos Amén. encontramos ahora en el capítulo 3. En este capítulo, Jesús sana al hombre de la mano seca en el día de reposo. Las multitudes vienen a él. Jesús llama a los 12 apóstoles. Amonesta contra el pecado imperdonable y declara una nueva relación familiar. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Aquí surge la pregunta, ¿habrán colocado a este inválido allí a propósito? Creemos que la respuesta es que sí. El otro caso que involucraba el sábado sucedió en los sembrados, o sea, en un lugar secular. Pero aquí ocurre dentro de la sinagoga, considerado como un lugar sagrado. El Señor Jesús había estado sanando a las multitudes y realmente podía cumplir un gran ministerio en este respecto. Sus enemigos sabían que si colocaban a este hombre que era inválido aquí mismo en el camino del Señor, Jesús haría algo cuando llegara a la sinagoga. Realmente estaban adulando al Señor Jesús, pues pensaban, claro que le sanará. Pero su único interés era poder decir que Jesús había violado la ley del día de reposo al sanar a ese hombre en aquel día. Creemos que colocaron al inválido allí porque dice aquí que sus enemigos estaban allí acechando. Esto ocurrió durante el principio del ministerio del Señor, pero ya sus enemigos estaban allí buscando alguna excusa débil para poder acusarle. Y no tienen que esperar mucho rato porque note usted lo que Jesús hizo. Veamos el versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Pidió al hombre que pasara adelante para colocarse en medio del grupo porque quería decir algo. Y créanos, amigo oyente, que nuestro Señor dirá algo. En el versículo 4 de Marcos 3, Jesús hace una pregunta incisiva. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ellos habían aprendido a no contestarle ya, porque siempre metían la pata cuando le habían contestado antes. Leamos el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Ahora el Señor Jesús atravesó todo el formalismo de sus tradiciones y llegó al corazón mismo de los propósitos originales de Dios en dar el día de reposo a Israel. Sus enemigos no le contestaron porque sabían que no podían contestarle y sabían que se incriminarían si decían una sola palabra. Note usted que el Señor Jesús los miró con enojo. Jesús podía enojarse. El doctor Graham Scroggie anota que la palabra para enojo aquí está en el pretérito indefinido, o sea, el aoristo en el griego, y que lleva el sentido de un enojo momentáneo. La palabra griega para entristecer aquí se usa en el tiempo presente, y tiene el sentido de una tristeza continuada. Lo que tenemos entonces aquí es esto. Entonces, mirándolos alrededor con enojo momentáneo, pues él no guardaba rencor ni era premeditado, pero entristecido por la dureza de sus corazones, y esto sí que era algo que guardaba. Siempre guardaba aquella tristeza terrible por causa de la dureza de sus corazones. Y así Jesús procede a sanar al hombre. Era el día de reposo, pero siendo que el día de reposo fue hecho para el hombre, y siendo que Él es el Señor del día de reposo, Jesús sanó al hombre de la mano seca en el día de reposo. El incidente que se encuentra en la última parte del capítulo 2 y este incidente aquí tienen que ser considerados juntos. Estos 2 incidentes causaron el rompimiento de Jesucristo con los príncipes religiosos. Ante este milagro indiscutible, veamos la reacción de los líderes religiosos en el versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Aquí tenemos el rompimiento de su relación con los príncipes religiosos.
Por causa de estos dos incidentes, ambos relacionados con el día de reposo, estos sabuesos de odio seguían las huellas de Jesús y no dejarían de seguirlas hasta cuando se cruzaran los brazos bajo su cruz en el monte Calvario. Este es el principio de un plan y complot para matarlo. Y pasamos ahora a considerar otro aspecto. Leamos los versículos 7 y 8 de Marcos capítulo 3. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea. Y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Note usted que ahora la multitud viene de varias regiones y le siguen. Nuestro Señor se retiró discretamente en este tiempo porque dijo, «Aún no ha venido mi hora». Así lo leemos en Juan capítulo 2, versículo 4. Más adelante veremos que enfrentó toda la oposición en Jerusalén, pero ahora se ha retirado y sin embargo las multitudes provenientes de toda la región le seguían. Si usted anota todos estos lugares mencionados en el texto y los busca en el mapa, notará que incluye toda aquella región. Y todos han venido para escuchar al Señor Jesucristo. Ahora Jesús se encuentra en otro peligro. Esta vez no procede de los príncipes religiosos porque ellos temen la multitud. Se encuentra en peligro de ser oprimido por el populacho. Usted sabe que hoy en día una persona célebre tiene que ser protegida del populacho. Y ahora fíjese usted cómo lo hace Jesús. Leamos los versículos 9 y 10. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Las multitudes no solo le estorbaban, sino que también ponían su vida en peligro al oprimirle por todos lados. Otra vez vemos aquí que dice que sanó a muchos. No se puede reducir muchos a unas cifras redondas, pero muchos quiere decir muchos. Los evangelios cuentan de solo unos pocos casos específicos entre la gran cantidad que Jesús sanó. La desesperación de la gente también es significativa. ¿Sabe, amigo oyente, que la familia humana es una familia necesitada? Todos pertenecemos a esta familia. Leamos ahora los versículos 11 y 12 de este capítulo 3 de Marcos. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Ahora vemos que los espíritus inmundos le reconocieron. Vamos a dejar este asunto por ahora, porque más adelante, en su debido tiempo, deseamos hacer un énfasis especial sobre este tema de la posesión de demonios. Vemos de nuevo hoy en día lo que se conoce como el demonismo, y mucho está ocurriendo en el terreno del ocultismo. Pero vemos que el Señor Jesús no quería tener el testimonio de estos seres depravados. Los demonios le reconocieron, y esto quizá pueda parecer extraño, pero él no quería tener nada que ver con su testimonio. Y pasamos ahora a otro aspecto. Jesús escoge a los 12 apóstoles. Empezamos ahora a ver la voluntad soberana de Dios en elegir y ordenar a los 12 discípulos. Leamos el versículo 13 de Marcos 3. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Esto es algo que nos gustaría que usted anote. Jesús es quien elige aquí, o sea que, gústenos o no nos guste, Él es quien elige. El capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 16, registra las palabras de Jesús, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé». No es irreverente decir que considerando que Él los eligió, y que ellos no lo eligieron a Él, Él es responsable de ellos. Eso nos da mucho consuelo. Dios, amigo oyente, le ha salvado a usted, comenzó la buena obra y Él permanecerá con usted, Él le ayudará hasta lo último. Eso es lo que esto significa. Y cuando Jesús los llama, ellos responden. En los versículos 14 y 15, Jesús comisiona a sus discípulos. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Este es el llamamiento final de Jesús a los apóstoles.
Aquí es cuando ellos realmente se constituyen en sus apóstoles, y aquí es donde son enviados a realizar un ministerio para Él. Al enviarlos, Él no los acompaña físicamente. Marcos no nos da los detalles aquí, pero en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 42, se anotan tanto el mensaje como el método que debían usar en aquel tiempo en particular. En los versículos 16 al 19 de este capítulo 3 de San Marcos se nombran los apóstoles. Y vamos a leer ahora la lista de esos 12 apóstoles. Primero, Simón Pedro, quien se encuentra primero en todas las listas de los apóstoles. En segundo lugar, tenemos a Jacobo, hijo de Zebedeo. Luego tenemos a Juan, hermano de Jacobo. Viene después Andrés, hermano de Simón Pedro, y quien se nombra comúnmente junto con su hermano. Tenemos luego a Felipe, Bartolomé, quien también se llama Natanael, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, que se llama también Lebeo, y Judas, Simón el cananista y Judas Iscariote. Estos son los hombres que Jesús eligió. Y pasamos ahora a otro aspecto importante, la amonestación de Jesús en cuanto al pecado imperdonable. Leamos los versículos 22 al 26 de este capítulo 3 de Marcos. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Lo que Jesús está diciendo es simplemente esto. Él no podía echar fuera a los demonios por el poder de los demonios mismos, por la simple razón de que en tal caso una casa estaría dividida contra sí misma. Leamos ahora el versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Hay que atar a un hombre fuerte antes de poder saquear su casa. Y esa es la verdad aquí. El Señor Jesús no hace estos milagros por el poder de Satanás, porque entonces Satanás estaría dividido contra sí mismo. Ahora los versículos 28 al 30 nos dicen, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Aquel pues fue el pecado imperdonable de aquel entonces. No puede ser cometido hoy en día de esa manera. En primer lugar, ellos tienen a Jesucristo, la segunda persona de la deidad, presente con ellos, y le acusan de hacer estos milagros por Beelzebú. Ahora Jesús hizo estos milagros por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, en realidad, estaban rechazando las obras de dos personas de la deidad, el testimonio del Hijo y el testimonio del Espíritu Santo. Esto no puede ser cometido hoy en día porque Jesucristo no está aquí en cuerpo físico. Ahora, es imposible cometer un pecado imperdonable hoy en día, si es que por ello usted quiere decir cometer un acto hoy, caer bajo convicción mañana y luego arrepentirse delante de Dios para después darse cuenta que Él no podría perdonarle. Esto es imposible, porque Cristo murió por todos los pecados, no solamente algunos pecados. No murió por todos los pecados, con la excepción del pecado imperdonable. No hay tal cosa como el poder cometer hoy un acto que Él no pueda perdonar. Gracias a Dios por eso. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión. Concluiremos el estudio del capítulo 3 del Evangelio según San Marcos y comenzaremos, Dios mediante, con el capítulo 4 en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos, amigo oyente, en nuestro estudio del capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Y en nuestro programa de hoy vamos a terminar precisamente nuestro estudio de este capítulo 3. Comencemos pues leyendo desde el versículo 31 hasta el versículo 35, que dice así. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos,
porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Los medio hermanos de Jesús, Jacobo y Judas, ambos escribieron epístolas. Ellos nunca mencionan que Jesús era su medio hermano, porque cualquiera que esté en Cristo Jesús y que sea salvo, está más cerca de Jesús que lo que su madre natural y su hermano natural estaban en aquel día. Por eso mismo él pudo mirar a su alrededor y decir que los creyentes en él tienen un parentesco más cercano a él que aún su madre y sus hermanos. Lo importante es estar correctamente relacionados con Dios en Cristo Jesús y recibirle a Él como nuestro Salvador personal. Entonces tenemos el derecho de ser hijos de Dios y eso nos trae maravillosamente cerca a Él, amigo oyente. ¿Ha llegado usted así tan cerca al Salvador? Y aquí concluimos nuestro estudio del capítulo 3 del Evangelio según San Marcos.